me encontraron en este rinconcito que yo siempre sugiero que todos tengamos un rinconcito para pintar. eh, pero hoy no voy a hablar ni de la pintura ni de los materiales. Les voy a contar, tengo muchísimas anécdotas, pero bueno, algunas de las más eh, trascendentes que me pasaron en mi visita a Japón. Yo estuve en Japón 3 veces. La primera vez hace muchísimos años como turista totalmente. Después ya en el 2017, ahí ya estaba pintando, estaba en este camino, así que mi interés era realmente investigar todo lo que era la pintura. Y además ese año es el que fui a tomar clases, me consiguieron clases, un seminario con un profesor de Bellas Artes de Tokio, Sato Kozo Sensei, que fue una experiencia súper valiosa. Y después fui en el 2019, justo antes de la pandemia, y ahí fui para recorrer un poquito la tierra de mis padres, que es en el sur de Japón. Pero bueno, voy a contar algunas anécdotas que me ocurrió en ese segundo viaje en el 2017. Eh, yo tengo un japonés súper básico, que es lo que por suerte pude aprender cuando era niña, cuando en la escuela primaria, en esa época funcionaba la escuela japonesa en la calle Patagones, ahí por Constitución, y no era todos los días, era 3 veces por semana. Pero bueno, indudablemente los idiomas, por ejemplo, como en mi caso, que no tengo facilidad, sí se aprende y queda para siempre cuando uno es un niño, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurrió conmigo. O sea, tengo un japonés muy básico, pero evidentemente para manejarse en un viaje es suficiente. Eh, yo en el 2017 estuve instalada en Tokio, en el barrio de Ueno. Ueno es un barrio muy tradicional, de ahí vinieron los grandes maestros. En Ueno hay un parque nacional impresionante, lleno de cerezos, y dentro del parque funciona el zoológico, un zoológico increíble por su dimensión, por su limpieza, por los adornos que tiene ese parque, ese jardín zoológico, donde está el oso panda. Fantástico. Yo quería ir a ver para ver el oso panda. Pero también dentro de ese parque hay lugares para comer espectaculares y también funcionan varios museos. Entre ellos está el Museo Nacional de Arte de Japón. Así que es un barrio muy legendario, pero donde uno tiene al alcance todo, inclusive hay el teatro, uno de los mejores teatros funciona ahí, y que yo aproveché y fui a ver a uno de mis ídolos, a Il Bolo, ahí. Todo esto en el barrio de Bueno. Pero bueno, después de eso, como quería seguir recorriendo, me trasladé a Osaka. Osaka es una ciudad inmensa, en la segunda después de Tokio, muy moderna. eh, y bueno, me instalé ahí y hablando con el conserje, le preguntaba por los museos. En Japón está lleno de museos de arte, pero en todos los barrios, en todas las ciudades. Y bueno, y me habla de uno especialmente, porque yo en ese momento me interesaba mucho. Nihonga se dice la pintura japonesa tradicional. Y este señor me dice, bueno, que hay uno, pero que está retirado, no está en el centro de Tokio, de Osaka. Bueno, pedí la fórmula para ir y como allá todo se maneja a través del transporte público, porque hay una gran coordinación entre la red de subterráneos y los trenes. Entonces es muy fácil trasladarse. Pero bueno, esto era en el campo. Y evidentemente era el campo. Porque cada transbordo que hacíamos de tren
las estaciones eran más sencillitas, inclusive los trenes. Finalmente llegamos a ese barrio, ya en las afueras de Osaka, y cuando bajé a la estación, era todo muy, muy básico. Y yo decía, acá no puede haber un museo. Bueno, salgo y para no perderme, venía una pareja de chicos jóvenes y me acerco y con mi japonés les pregunto dónde quedaba el museo. Y enseguidita me acompañaron, dimos la vuelta de ese lugar, había una avenida y enseguida vino un agente de policía que nos alcanzó hasta ese lugar. Cuando yo llego, no sabía qué pensar, me quedé paralizada. Primero por lo moderno del museo, inmenso, ¿no? Con esas paredes, las puertas corredizas en ese gris topo. Bueno, con un jardín de meditación increíble. Y apenas entras al museo, todo vidriado, ya hay como un shop de arte. Bueno, me acerco a la recepcionista y también, bueno, le pido entrada, etcétera. Me atiende muy bien, me explica y, bueno, increíble el lugar. Con ascensores modernos, y era todo lo que yo buscaba. Nihon Japón, ga pintura. Cuando bajo, hay un señor trajeado, grande, que me está esperando. Y se dirige a mí en japonés y me dice que la recepcionista le comentó que yo era una turista, que bueno, que algo me expresaba en japonés. Les cuento que era de Argentina. No sé si ubicaba Argentina. ¿Saben a quién ubicó? A Maradona. Entonces comenzamos a conversar y yo le contaba que me gustaba el arte. Estaba muy asombrado porque yo no le hablé de Utamaro, de Hokusai, de los grandes pintores. Yo le hablé de Matazo Kayama. A mí, ese pintor japonés actual, bueno, ahora no, ya creo que hace unos años que falleció, pero bueno, de esta era. Y bueno, de pronto pidió que me sirvieran en la confitería al lado del jardín de meditación, un té riquísimo, masitas, y este señor desapareció. Bueno, yo le hice honor a la merienda, y cuando él vuelve me trae un plano, me trae todos los datos para que vaya a Kioto, que dentro de un parque de bambúes está instalado un santuario, uno de los más antiguos de Japón, y que en ese santuario estaba todo pintado, sus paredes y el techo, por Matazo Kayama. Bueno, hay cosas en la vida que quedan imborrables para siempre. Al día siguiente fui a ese lugar. Bueno, la decoración que tenía hecho en ese santuario Matazo Kayama era dragones, todas las series de dragones de él. Un lugar con un clima, con un ambiente, con una sensación increíble. El viento, las hojas de los bambúes, son momentos únicos, irrepetibles en la vida de uno, ¿no? Eso me ocurrió en ese lugar. Y yendo y estando en Tokio, yendo a ver porque ellos tienen, bueno, está lleno de castillos, pero está el Castillo de Oro, que está dentro de una laguna, o sea, no se puede ingresar al castillo, uno lo puede ver de lejos. Entonces hay una laguna increíble
llena de lirios. Y para llegar a ese lugar, bueno, me dieron cómo movilizarme, como les decía antes, siempre lo hacemos, ya les digo, a través del transporte público. Cuando llego al lugar, me bajé antes y enseguida, bueno, me indicaron, pero mientras tanto, bueno, iba caminando por este lugar, por este barrio. Y yo cuando hablo de Kioto, Kioto es la provincia más japonesa de Japón. Si uno viaja a Japón, hay que ir a Kioto. Kioto fue la primera capital de Japón. Y voy caminando y encuentro una iglesia católica, apostólica, romana. Yo me paro al frente de eso, les cuento, en Japón hay muchas iglesias católicas, apostólicas, romanas. Bueno, especialmente en el sur, que es donde se inició, que esta religión la llevaron los portugueses a Japón. Y bueno, me quedo parada frente a la iglesia, estaba cerrada. Había un lugar en común que se podía acceder, cosa que hice. Y en eso pasa una monja, la saludo, empezamos a conversar y también, pero ella, claro, ella me identificó por el Papa Francisco. Entonces me dijo, Argentina, etcétera, etcétera. Y ahí me hizo pasar, me abrió la nave principal de la iglesia, muy sobria, muy sencilla, y después me abrió otra capilla que tienen. Yo con esto les quiero decir que evidentemente cuando uno va a países tan lejanos, distintos, con idiomas tan irreconocibles, ¿no? Evidentemente si uno maneja, aunque sea lo básico del idioma, se abren muchas puertas. Porque también en otro lugar, de museos, de muchos museos, salí de uno de ellos y me encuentro con unas verjas y yo veía parque, algo extraordinario. Había una puerta abierta, pero no todo de par en par. Y me quedé como esperando, no sabiendo, yo japonés no sé leer. O sea, el idioma es muy difícil escribirlo. Yo tengo un básico, como un abecedario para niños, que es lo único que manejo. Porque ellos tienen otro abecedario para palabras extranjeras, que cada vez hay más. O sea, los japoneses ya utilizan muchísimas palabras en inglés. Bueno, estoy parada ahí pensando qué hacer, si entraba, si se me permitiría. Sale un señor trajeado con un maletín. Bueno, me saluda, yo lo saludo y le pregunto si tengo alguna posibilidad de entrar, si hay que pedir algún permiso especial. Y entonces empezó a hablar y me pregunta de dónde era, porque claro, cuando uno habla mal, seguida le preguntan el origen de uno. Y cuando le digo de la Argentina, me muestra el maletín y me dice, yo lo compré en Buenos Aires y me compré zapatos, todo lo que es cuero, hacía 10 años. Y a raíz de eso dijo, bueno, no, este lugar era un centro de convención, pero algo inmenso, como para 5.000, 6.000 personas, porque era un lugar de encuentros de budistas. Así que lo estaban terminando con escaleras mecánicas impresionantes. Bueno, y me llevó a ese centro, increíble cómo estaba armado. Así que también fue una muy linda experiencia. Y lógicamente recorrer los museos, que hay uno de ellos que es el que más me impresionó porque quién sabe es un poquito mi línea o un poquito lo que yo pinto. Por supuesto, el Museo de Arte Moderno tiene pisos donde hay pintura tradicional. Todos los museos, digamos que son muy modernos, pero esos tienen una parte de atrás que es todo jardín. O sea, la vegetación, las flores, los jardines
en Japón es como una obligación